Buenas tardes a todos. Gracias por participar en el foro el día de hoy. Tenemos un panel espectacular con visiones diferentes desde las perspectivas que tenemos en la educación, desde una escuela primaria, la modificación curricular, una perspectiva de educación en Puerto Rico y la educación ejecutiva que nos están presentando nuestros panelistas. Voy a presentarlo rápidamente. Tenemos a Eva Maya, es docente de la Universidad del Cauca, a Jimmy Seale, es docente en Puerto Rico, a Oscar Soto, es entrenador de ejecutivos en IBM, y a Rovira Paredes, que es docente en una institución educativa en el Cauca. Básicamente, nosotros hemos pasado por una gran cantidad de cambios con este proceso de la pandemia y discutíamos ayer con Jimmy que lo que se está mostrando ahora como una educación virtual en realidad es una emergencia educativa que estamos cubriendo con las capacidades o las bondades que tenemos en este momento. ¿Sí? Hay muchos colegios que dijeron, ok, estamos listos para impartir educación virtual, pero lo único que hicieron fue poner un medio entre el estudiante y el docente. Pero la educación va mucho más allá de eso. La educación va desde cómo los niños están formándose en las escuelas, cómo las universidades están formando a estos estudiantes para entregarlos al ámbito empresarial y cómo otros entes están ayudando a que esa visión de lado a lado se pueda mejorar y podamos cubrir las necesidades educativas que se tienen estos días. Básicamente tenemos muchísimos problemas desde la conectividad rural hasta recibir una persona en una compañía que tiene deficiencias por una parte, pero tampoco las universidades pueden formar completamente a un individuo, porque en el ámbito de la tecnología o en el ámbito de la ciencia hay muchas áreas de conocimiento. También hay otras situaciones donde los niños deben caminar 1, 2, 3 horas para llegar a su escuela y tal vez en la escuela les dan un alimento, pero cuando regresan a casa tienen otras dificultades. Entonces, todo esto es lo que vamos a tomar y a revisar en el día de hoy. Vamos a empezar con Rovira, con una de las preguntas es ¿cómo ven afectados los procesos educativos durante la pandemia y cómo se manejaba antes? Rovira, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Cayo. Buenas tardes. Gracias, Cayo, por esta invitación para conocer, pues, la realidad, ¿no? De lo que vivimos los educadores y lo que viven los niños en Colombia. Pues antes los estudiantes estaban de manera presencial en el colegio todos los días. En el caso del colegio en el cual yo trabajo, es en un municipio del sur del Cauca, estaban desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, y pues ahí recibían su formación académica y además de eso, pues la alimentación escolar, ¿no? un desayuno que les ofrecen y el cual pues para muchos niños es su comida del día, ¿no? Por la situación económica de los padres. Ahora, pues, con esta pandemia, pienso que se ha iluminado mucho la realidad que se vive, ¿no? Que es la situación real, sobre todo de los estudiantes de bajos recursos y en zonas apartadas del país. Porque esto nos ha, pues, que se vive, ¿no? Que las situaciones son las apartadas del país. Es como nosotros, como educadores y los padres de familia también, que están involucrados en este proceso de educación, han tenido que cambiar sus actividades y pues, y como también ser muy creativos, ¿no? Con esta situación y lograr que los estudiantes cumplan ese objetivo, ¿no? En este caso, de culminar el año escolar y de seguir con su proceso. Y pues ha sido muy difícil,
pero y lograr que, en este caso, de culminar, seguir con su proceso para que, para solucionar los diferentes inconvenientes que se han presentado, sobre todo con la conectividad, porque aunque estemos en un siglo XXI, hay una brecha digital muy grande. De pronto en las ciudades, pues es más fácil llevar las clases a casa, estar desde la casa, pero digamos, en el caso de nosotros, en los municipios que estamos lejos de las capitales, ha sido ha sido complicado porque sobre todo el tema de la conectividad ha sido la mayor dificultad que hemos encontrado. Entonces, ante esto, pues, de todas maneras, las instituciones educativas están haciendo lo que más tengan a su alcance para poder cumplir, para poder llegar a todos los estudiantes, aunque hay muchos a los cuales no hemos podido llegar. No hemos podido llegar precisamente, uno, por la falta de conectividad, y segundo, porque hay estudiantes de muy bajos recursos que han tenido que emigrar a otros sitios a trabajar. Y en esos sitios pues no hay conectividad. Eso pues es importante. Muchísimas gracias, Rovira. Miren, esa es una realidad que nosotros queríamos mostrar. Es muy complicado porque algunas personas desde las ciudades, como tú dices, tienen todos los medios para acceder a una educación con un medio que es el Internet entre el docente y el estudiante. Pero en las comunidades apartadas es muy complicado y me preocupa lo que tú dices, que los niños han tenido que ir a trabajar a otras localidades y también que hay niños que tomaban su único alimento del día dentro de la institución porque es parte del programa que se tiene. Jimmy, cuéntanos cómo se ha afectado el proceso educativo en este medio de pandemia. Bueno, yo para contestar esa pregunta he pensado en dos metáforas. La primera metáfora es de una persona que de momento pierde la visión y entonces va tratando de recuperar sus conexiones a través de otros sentidos. Y esa es una metáfora optimista porque aunque no necesariamente uno no vuelve a recuperar todas las facultades que uno tenía, uno sí encuentra, haciendo de tripas corazones, como decimos, encuentra otras maneras de llegar y de enseñar y de aprender. Así que esa es la metáfora optimista. La otra metáfora no lo es, que es la metáfora del naufragio, que creo que describe mejor la situación desde una perspectiva macro. Porque, pues, quien tenía facilidades, tenía los medios para conectarse, pudo nadar y llegar a la orilla, pero demasiadas personas, particularmente, como dice la compañera, en la ruralía, las personas menos pudientes, también pero hay otros factores, ¿verdad? Está la edad. Es mucho más factible irse a educación a distancia con una población mayor que con niños y niñas de escuela elemental, sobre todo preescolar. Yo no sé cómo se bandean las maestras y los maestros en esa edad. Así que es una situación que pone de manifiesto y agrava toda esa gama de desigualdades sociales que tenemos en todas nuestras sociedades. Y en ese sentido es trágico, porque vemos siempre las mismas personas, los mismos sectores que son los más expuestos al contagio, los que menos tienen recursos de cuidado de salud y los que menos pueden conectarse para proseguir algo que se pueda llamar educación. Dale, Jimmy, muchísimas gracias. Yo creo que es importante lo que tú has dicho y la analogía con el naufragio
es muy valiosa porque nosotros debemos considerar el tema de la educación como un proceso holístico. Debemos revisar que independiente de las condiciones socioeconómicas, todas las personas deberían tener las mismas oportunidades educativas. Oscar, ¿cómo desde el punto de vista empresarial vieron ustedes afectados los procesos de aprendizaje en el área que tú manejas? Bueno, lo que pasa es que pensándolo un poco, teniendo en cuenta las consideraciones que mencionaron en la industria, específicamente en el área en que yo me desempeño, pues venimos trabajando desde hace mucho tiempo con temas de formación virtual, que coincido totalmente, es una excepción, no es la regla dentro de lo que sucede en el mundo. Específicamente, desde el punto de vista de empresas, tuvimos que ajustar muchos de los contenidos precisamente para apoyar a los diferentes equipos dentro de las organizaciones, equipos de liderazgo. Normalmente nos enfocamos en desarrollar un tipo de habilidades y con la situación de pandemia como se presentó, fue necesario empezar a reforzar otro tipo de habilidades con mucho más hincapié. Temas como la resiliencia, que es algo que normalmente se trabaja con todos los equipos, que se trabaja con los líderes, se hizo aún mucho más latente para trabajarlo y adaptar precisamente contenido para entregarlo. Uno de los temas en los que nosotros trabajamos mucho el, el, es no tanto impartir conocimiento, sino tratar de que entiendan ese conocimiento, porque hay una diferencia muy grande entre conocer y entender. Entonces, el hecho de pasar a la virtualidad implicó para nosotros unos ajustes en algunos de los contenidos que estaban 100% diseñados para ser llevados de forma presencial. ¿Sí? Teníamos alguna experiencia y tropezamos con el proceso de adaptación. Entonces, ahorita que estaban hablando Rovira y escuchaba a James, lo que comentaba, me puso a pensar, oiga, si para nosotros el proceso de adaptación tuvo cierto nivel de dificultad, siendo en el ámbito corporativo algo que era más natural, porque estábamos más preparados para esto, realmente las implicaciones que pudo tener para la comunidad fueron gigantes. Ahora, me encantó la analogía del naufragio esto, y una de las cosas que tratamos de enseñar es, oiga, tratemos de encontrar qué bueno sacamos de esto y qué podríamos mejorar de cara al futuro con esto. Digamos, no hay nada mejor. Aprendizaje continuo no trata de estudiar todo el tiempo, aprendizaje continuo trata de qué aprendo de cada cosa que vivo. Y pienso que el mundo no estaba preparado para saltar de esta forma tan brusca a la educación virtual. Digamos, los contenidos de alguna manera existen, más no las metodologías ni la pedagogía para llevarlo, por todas las variables que acabaron de comentar. Lo que he notado es que para las siguientes iteraciones las instituciones están empezando a descubrir cómo ir haciendo mejor esa experiencia al estudiante y que no sea solamente transferencia de conocimientos, sino que realmente entiendan lo que viene atrás, que es lo que normalmente se logra en la interacción presencial. Entonces yo pienso que estamos aprendiendo, el mundo nos está forzando y creo que algo muy bueno saldrá de esto, ¿sí? Tanto desde lo que vienen de preescolar hasta instituciones de educación superior. Yo tengo la experiencia de mis hijos. La menor está segundo de primaria y al principio empezó con su interacción. Mi hijo tiene 12 años, se distraía bastante y aquí ha empezado a aprender, tan así que está estudiando en este momento un instrumento musical por autoaprendizaje. Y él solo llegó un día y dijo, quiero aprender esto. Y ustedes no se imaginan el tiempo que nos ha tomado a su mamá y a mí impulsarle que aprenda a tocar un instrumento. Y un día llegó, no, ya quiero yo solo. Y aquí tengo la aplicación. Entonces, está despertando en las nuevas generaciones algo que va a ser muy poderoso. Ahora, todavía no está perfecto. Vamos a seguir aprendiendo y lo importante es equivocarnos y darnos cuenta en qué nos estamos equivocando y en lugar de castigarnos sobre lo que nos equivocamos es, ok, ya sé que esto no es la mejor forma. ¿Cómo puedo hacer que sea un poco mejor?
y un poco. No necesitamos grandes saltos, necesitamos pequeños, que con pequeños saltos es que realmente logramos las grandes transformaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Yo creo que sí es interesante lo que has dicho, porque sí hay que rescatar algo bueno de todo lo que está pasando. También rescatar los valores de las familias que están en sus casas y se han podido ver. Para mí el año pasado fue terrible. Yo salía temprano de mi casa y llegaba todos los días 10, 11 de la noche. Entonces yo no veía a mis hijos. Y también por temas de viajes, casi de los 20 años que tiene mi hijo mayor, he convivido con él casi 11 ahora. Es un poco ya balanceado, pero pues no es la idea. Entonces hay muchas cosas de esas que se pueden rescatar y me gustaría escuchar a Eva. ¿Cómo ven ustedes afectados los procesos dentro de este inconveniente o de esta pandemia que tenemos? Vale, muchas gracias por la pregunta y por la invitación. Pues en particular sí considero que, como mencionaban los profesores, esto ha puesto en evidencia diferentes brechas que existen. Es clarísimo. Y obviamente ha hecho que algunas personas, por ejemplo en el caso de la universidad, algunos estudiantes que no tienen los suficientes recursos, pues se queden un poco al margen de la experiencia que vivimos. Pero pues retomando también lo que decía Oscar, quisiera resaltar que para todos, pues los que pudimos participar de esta dinámica, de ese experimento en el que vivimos estos 2 últimos meses, eh, pues fue un proceso de aprendizaje bien interesante. Claro, afectó, cambió los procesos, pero esperamos que de esos procesos podamos aprender y salga algo mejor para el proceso de formación, ya sea que continuemos en esta modalidad remota o que podamos hacerlo presencial. De pronto me gustaría aclarar que nosotros estamos trabajando no en modalidad virtual, sino en modalidad remota. Nosotros no tenemos todos nuestros contenidos y todos nuestros cursos ya disponibles de manera digital, sino que logramos fue trasladar o reproducir una experiencia presencial utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y desde ese punto de vista, yo creo que pues en un proceso hay diferentes participantes, hay diferentes actividades, diferentes relaciones. Creo que para todos pues fue algo lleno de incertidumbre, pero digamos desde el punto de vista de las relaciones entre profesores fue interesante porque creo que nos dimos cuenta que podemos ser igual o hasta un poco más productivos si estamos en nuestras casas. En la relación entre estudiantes creo que igual, si se conectan entonces deciden finalmente trabajar, creo que pues cuando el estudiante lo decide quiere comprometerse un poco más. Y en la relación profesor y estudiante creo que también fue algo interesante. Teníamos un poco de temor, creo, la mayoría de los profesores, pero logramos entender o identificar que si el estudiante se conecta a la sesión síncrona es porque está comprometido y entonces empezamos a percibir que hay un grado de compromiso mayor, una mayor motivación intrínseca y entonces se compartió un poco esa responsabilidad de la motivación que a veces está en el espacio presencial. ¿Sí? Entonces fue algo bastante interesante para aquellos chicos que pues, pudieron aprovechar el ejercicio que llevamos a cabo. Entonces, algo para nosotros en cuanto a la preparación de las clases. Muchas veces creemos que una clase es pues estar de pie frente, hablando a un grupo de estudiantes y que eso permite que ellos aprendan. En esta oportunidad entonces tuvimos, por el temor que teníamos a cómo iba a ser la interacción, buscar herramientas pues tecnológicas para poder hacer las clases dinámicas, participativas, interactivas, para que el estudiante finalmente lograra el objetivo de aprendizaje. Y creo que fue una experiencia bastante enriquecedora. Como decía, pues buscamos reproducir de alguna manera la experiencia presencial a través de estos medios virtuales, incluso en la interacción entre ellos. Fue enriquecedor y creo que si volvemos en algún momento, cuando volvamos a la parte presencial, llevaré varias de las herramientas que encontré en esta experiencia al aula porque finalmente noté que facilitan la interacción, la participación y espero el aprendizaje pues de los estudiantes. Entonces cambió de muchas maneras y pues como decían anteriormente, lo importante es que aprendamos de esto para que el siguiente ejercicio sea mejor y incluso llevemos lo bueno de esto al espacio presencial porque en general el proceso de formación debe mejorar. Muchas gracias, Eva. Es interesante lo que tú mencionas porque
muy pocos programas académicos a nivel universitario estaban 100% diseñados para impartir educación virtual. Y la educación virtual no es cambiar al docente y al estudiante a un entorno diferente. Es una cantidad de herramientas. Yo he hablado con Jimmy ayer y creo que contigo, que cuando tú tienes una educación virtual, 100%, muchas veces ni siquiera tienes clase, ni siquiera tienes una interacción docente-estudiante unidireccional. Lo que sucede en una educación virtual es una educación colaborativa, donde el docente, los estudiantes y el grupo como tal contribuyen a generar un conocimiento y a generar un aprendizaje. Me gustaría hablar con Rovira acerca de la siguiente pregunta, que es, ¿qué, qué opinión tienes de la educación virtual de emergencia? Bueno, Cayo, pues como dicen los compañeros, se ha entrado es algo inesperado, ¿no? Es algo para lo cual no estábamos preparados y, y más en las instituciones públicas, reitero, en las instituciones públicas que son lejanas. Ha sido una experiencia, pues sí, o sea, hemos tratado de motivar al estudiante, lo que nos dice el ministerio es eso, no motiven al estudiante y, y trabajar en las competencias lectoras, más que todo. Y eso se ha hecho, eso lo hemos hecho, hemos trabajado desde ahí, pero, pero realmente esta educación estamos aprendiendo, digámoslo así, sobre todo nosotros en la parte básica y media y de la zona rural, pues es difícil. Por ejemplo, sí, en las ciudades, como te digo, pues los niños tienen wifi, en cambio en la parte rural no. Por ejemplo, yo trabajo con un grupo de 35 estudiantes, de los cuales solo 15 tienen acceso al wifi porque viven en la zona urbana del municipio. Los otros estudiantes son de zonas rurales, los otros 20 estudiantes son de zonas rurales y ellos trabajan pues con recarga. Entonces, eso ha complicado, porque no podemos nosotros de pronto hacer una videollamada, enviarles un video, como para complementar los temas, ¿no? Sino que solo podemos enviar de pronto una guía y la cual ellos a veces dicen, no, no la puedo descargar, no tengo la aplicación, no tengo wifi, no puedo bajar la aplicación. Entonces, una recarga se les va bajando la aplicación. Y entonces eso ha dificultado mucho, ¿no? Entonces a eso es lo que yo ahora rato hacía mención. No es que de pronto nos quejemos o no queramos o veamos como que todo no, pues de manera negativa, no. O sea, hemos aprendido mucho y hemos tratado de motivar mucho a los estudiantes, realmente para que para que sigan su proceso. Pero créeme que en muchas condiciones sociales que viven los estudiantes de las zonas apartadas de las condiciones sociales son muy difíciles. Por ejemplo, en las ciudades se vivió el confinamiento, pero en, en los municipios no. En los municipios hubo 1 o 2 semanas de confinamiento, pero no más. ¿Por qué? Porque los padres de familia viven de un jornal, no hay una empresa, no hay como una contratación oficial, sino que ellos viven del día a día. Entonces, si no trabajan, pues no tienen para la recarga, no tienen para comer, y eso, pues, es difícil, ¿no? Dificulta mucho. Entonces, sí hemos tenido mucha flexibilidad, ¿no? Lo que recomienda el ministerio sobre todo es eso, ¿no? Mucha flexibilidad, y sí la estamos teniendo. Pero entonces es importante conocer que para las personas o para los estudiantes de estas zonas, esto ha sido muy difícil, ha sido un poco complicado, aunque están haciendo todo el esfuerzo, tanto ellos como los padres, como nosotros, por cumplir. Precisamente hoy estamos terminando el segundo periodo.
y estamos recibiendo los trabajos de final de periodo y hay estudiantes que han tenido muchas dificultades, sobre todo como les comentaba ahora rato, ellos en los municipios, los estudiantes trabajan desde muy temprana edad para ayudar al sustento de sus familias. Entonces, cuando hubo la cosecha de café, entonces ellos iban a coger café y, profe, por favor, una esperita para entregar las guías porque estuve trabajando. Ahora, pues, están dedicados, pues son municipios donde están los cultivos ilícitos, entonces trabajan en eso. Entonces, ellos es que estuvimos trabajando y apenas llegamos al pueblo. Entonces, son esas realidades que hay que tener en cuenta, pues que todos no las estamos viendo de la misma manera. Y eso ha sido, pues, en mi labor, en lo que yo hago, considero que ha sido un aprendizaje, pero también, pues, hemos vivido dificultades y a veces uno siente como pesar de no poder, de ver que estos estudiantes como que no tienen esa misma oportunidad que tienen, vuelvo y reitero, los estudiantes de las zonas urbanas. Vale. Muchas gracias, Rovira. Es una realidad complicada, es una realidad complicada y pues hacia allá vamos dentro del foro. Queremos ver cómo esas diferentes realidades pueden llegar a nutrir o a no la población que trabaja en las empresas, porque si un chico debe trabajar desde pequeño en, en labores agrícolas, pues va a ser muy complicado o la rata de llegada a la universidad y más de deserción va a ser muy alta. Entonces, Jimmy, cuéntanos tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta educación virtual de emergencia? Jimmy, tienes el micrófono apagado, Jimmy. Gracias. Desde mi punto de vista individual, pues me he tenido que reinventar, he aprendido muchísimo, estoy en proceso de transformar como decía la compañera Eva, yo voy a traer mucho de lo que he aprendido conmigo cuando regresemos a lo presencial. Yo no vuelvo a dar una charla en una sala de clase, creo. Ya yo aprendí a grabarlo, que mis estudiantes la vean cuando tengan atención y después usamos el tiempo de clase para conversar, para hacer otras cosas más interesantes que ellos escucharme a mí. Así que esa es la parte positiva. Y hay otra cosa, ¿verdad? Que y creo que Oscar aludió a eso, que nos ha hecho cuestionarnos qué realmente es esto de educar, qué es lo que qué es lo esencial aquí. Y ciertamente educar no es transmitir información. Educar es un proceso que requiere una relación entre docentes y estudiantes, sea presencial como es lo ideal, o sea a larga distancia, pero de alguna manera tiene que haber esa interacción, tiene que haber uno tiene que poder modelar el pensamiento, las demás destrezas para sus estudiantes. Y tiene que haber mucha retrocomunicación y tiene uno que poder dirigir a cada estudiante, idealmente de forma diferenciada, que es lo que siempre nos dicen que tenemos que hacer en el salón de clase, pero el medio virtual como segmenta y divide, fragmenta la gente, los estudiantes, pues también ofrece de alguna manera alguna oportunidad para atender estudiantes de forma diferenciada. Y lo que vio Oscar con su hijo, lo vi yo también. Lamento que no con mi hijo,
que no la pasó tan bien. Pero tuve algunos de mis estudiantes que tampoco eran de los más ricos privilegiados, pero sencillamente hubo algunos estudiantes que durante la pandemia, al cambiar las circunstancias, pues pudieron enfocarse mejor de lo que habían hecho antes. Y yo creo que pues esto nos ha enseñado tanto las posibilidades, las potencialidades que no conocíamos antes, como pues las desigualdades y las contradicciones inherentes en lo que hacemos y en nuestras sociedades, como lo que expresó Rovira, que tenemos que atender. Muchas gracias, Jimmy. Eva, cuéntanos tú cómo ves el tema de la educación virtual de emergencia. Ya nos aclaraste que básicamente ustedes no están poniendo un medio, no están replicando todas las clases porque no tenían todo, pero ¿cómo ven ustedes el tema de la educación virtual de emergencia? Vale, bueno, aclaraba era que la parte, digamos, estamos brindando una formación remota, tratando de replicar la experiencia presencial, utilizando las TIC, tenemos clases síncronas y obviamente otras actividades asíncronas. Cuando hablamos síncrona es la sesión, nos ponemos de acuerdo que el lunes a las 4 de la tarde vamos a vamos a tratar un determinado tema, vamos a cumplir un determinado objetivo, ¿sí? Eso es como lo que estamos haciendo en la Universidad del Cauca. Pues la educación virtual implica mucha más preparación, mucho más tiempo, es lograr tener, así lo hemos definido nosotros, tener los contenidos, el material, las actividades todas completamente de manera digital, de manera electrónica. Entonces, digamos que quería como precisar una parte, un poquito eso. Pues además de lo que mencioné, que ha sido un aprendizaje pues para todos, tenemos que seguir aprendiendo. Creo que además ha puesto algo sobre la mesa y es que muchas universidades están generando y empresas están poniendo a disposición de la comunidad conocimiento, contenidos, cursos supremamente interesantes a los cuales se puede acceder. Ya no es necesario ir hasta un lugar muy lejos para poder tener una formación en un determinado tema en el que uno requiera de alta calidad. Entonces, eso también nos pone a pensar a las universidades sobre la formación que estamos impartiendo. Yo creo que es otra reflexión que surge de aquí. Nuevamente, pues para aquellos que han tenido la posibilidad de acceder, pues tienen su computador, tienen internet, hay cursos de Harvard, hay cursos del MIT, algunos sin costo. La Universidad del Cauca logró gestionar algunos de ellos sin costo. Empresas han puesto a disposición información, por ejemplo, para que los estudiantes se certifiquen. Entonces, es una oportunidad gigante la que se abre cuando hablamos de educación virtual. Digamos que quienes tengan el acceso al computador, pues van a poder tener la posibilidad de recibir una formación de calidad sin tener que moverse de su casa. Yo creo que eso está sobre la mesa y hoy en día todo está globalizado, entonces es importante generar contenidos, cursos, pero también recordar que otras universidades del país, del mundo, otras empresas lo están haciendo pues para siempre generar y hacer cosas de calidad, ¿no? Ok, Eva, muchísimas gracias. Y Oscar, finalmente en esta ronda, ¿tú cómo ves el tema de la educación virtual de emergencia? Bueno, a ver, como partió este tema, hay dos cosas que quiero diferenciar, dos términos. Dado que fue un tema de emergencia y salimos, pienso que en su gran mayoría no partimos con educación, sino que partimos con entrenamientos. Hay una diferencia muy grande entre lo que es un entrenamiento y lo que es educación como tal. La educación es un tema de formación, es un tema donde realmente hay una apropiación, un entendimiento del por qué estoy adquiriendo lo que estoy adquiriendo y me va a permitir crecer hacia adelante. Por lo mismo que fue una emergencia, partimos con esto, ¿sí? Es un punto de partida que nos ayuda. ¿Por qué? Porque tal vez era el que más conocíamos, ¿sí? Es el que más práctica se tiene, tanto en el sector privado como en sector público educativo.
estamos iterando y estamos aprendiendo, creo que fue un primer arranque y tal vez la mayor ganancia de eso fue que aceleró un poco el proceso de democratización del conocimiento, porque como mencionaba Eva hace un momento, muchísimo conocimiento que se encontraba en diferentes fuentes está empezando a liberarse y a compartirse para que tenga acceso, inicialmente en forma de entrenamiento. Lo que va a pasar es que esto muy seguramente va a seguir evolucionando, esto ya no tiene reversa. ¿Sí? Hoy en día las instituciones educativas están liberando conocimiento para todo el mundo, las empresas están liberando. Nosotros, donde yo trabajo, si lo quieren mirar, somos una institución que tiene 400,000 estudiantes aproximadamente en todo el mundo. Y hemos en este momento liberado contenido tanto para escuelas, colegios, universidades, que siempre estaba como muy guardado solo para nosotros, y así ha hecho muchas empresas. Entonces empieza como un tema de ¿cómo arranco yo con esos entrenamientos? ¿Cómo los empiezo a incorporar? ¿Cómo le doy un sentido a ese entrenamiento? Cuando yo le doy el sentido al entrenamiento y no a quien lo imparte, sino a quien lo recibe, es cuando yo realmente empiezo a entender lo que hay detrás y empiezo a educarme. Entonces, me parece que es algo, desde el punto de vista positivo, va a acelerar muchísimo el desarrollo en el mundo. Claramente, nos saltó en la cara a todos las inequidades que existen en el mundo para tener el acceso a la información. Porque cuando me hicieron la primera pregunta, dije la diferencia entre conocimiento y entendimiento. Todo el mundo conoce, por lo menos en Colombia, que el acceso a Internet y a sistemas de comunicación de este estilo para educación es deficiente en zonas alejadas. Y todo el mundo lo conoce, y lo hubieran podido preguntar en el año 2019, que no teníamos pandemia, y todo el mundo lo conoce, seguramente en los diferentes países pasa. El tema es, en este momento, entendimos lo que eso significa. Lo que comenta Rovira, que están viviendo, ahora lo estamos entendiendo. Algo que hemos hablado por muchísimos años y que todos dicen, sí, efectivamente sabemos que eso pasa, pero es que una cosa es saber y otra cosa es entender, porque estamos siendo conscientes del impacto que tiene y nos está obligando a actuar, ¿sí? Entonces, para mí este tema de la emergencia ha sido buenísimo porque es más o menos, yo trato siempre de buscar el lado positivo a las cosas, porque yo me enfoco mucho, yo utilizo mucho el ejemplo de los círculos de control. Me enfoco en lo que puedo hacer. Yo no puedo hacer nada con la pandemia está. ¿Yo qué puedo hacer? Soy consciente de lo que está pasando con respecto a acceso a conocimiento y es, oiga, ¿qué puedo hacer yo dentro de esto? ¿Qué puedo poner al servicio de los demás dentro de lo que está dentro de lo mío? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista positivo, creo que nos sirvió para, como un baldado de agua fría, y entender sobre lo que se ha venido hablando desde el punto de vista de educación durante muchísimos años en nuestros países. Muchísimas gracias, Oscar. Sí, hay que rescatar muchas cosas positivas que pasaron aquí. Y quisiera pasar con la última pregunta para Rovira, porque ya hemos visto qué pasa en las condiciones que tenemos hoy en día, pero me gustaría ver generalmente qué dificultades tienen los niños de la zona donde tú trabajas para acceder a la educación superior, porque está bien, las personas deben trabajar, hay jornales, hay actividades, pero si no salen de ese ciclo, va a ser muy difícil que una zona se desarrolle. Claro. Sí, esto se trabaja mucho en las instituciones. O sea, se trata de motivar a que los estudiantes piensen en una educación superior, en que salgan pues a las ciudades cercanas a realizar sus estudios. Incluso a veces los colegios, pues con los profesores hacen como un convenio con las alcaldías para prepararlos para las pruebas de las universidades. Lo que sucede es que digamos, en el colegio salen casi siempre 120 estudiantes, de 100 a 120 estudiantes se gradúan cada año. De esos 100 a 120 estudiantes, pues son muy pocos los que llegan a la universidad.
De alguna manera, los estudiantes que se motivan y que quieren hacerlo, bueno, no importa que no pasaron en su primer examen, siguen ellos intentándolo, y hay muchos que, pues, que se motivan y han de pregrado. Pero para la otra parte es difícil, porque no es que sea una queja o que yo sea muy negativa, pero lo que sucede es que hay en los municipios, pues hay personas que sí tienen una estabilidad económica, pero la mayoría, como lo decía, no, porque viven al día. Entonces, un chico que pase a la universidad, entonces, por decir algo, el municipio donde yo trabajo se llama Balboa, está a 3 horas de Popayán o a 3 horas y media de Pasto. Entonces, el estudiante hace pagar su arrendo, alimentación, y eso hace que muchos entren un primer semestre, segundo semestre, pero luego se retiran. ¿Por qué? Lo que sucede es que hoy en día hay mucho estudiante muy solo. No tienen a su papá y a su mamá como lo tuvimos nosotros, por ejemplo, que nuestros padres fueron los que asumieron nuestra educación. Bueno, en muchos casos teníamos un alimento. Estudiantes que viven o con su mamá o con su papá, no hay como ese vínculo como tal, ese apoyo como tal de familia. Entonces, ellos, como les comentaba, si ustedes van a una institución de estas, los estudiantes que están en sexto, en séptimo, en octavo, la mayoría trabajan. Ellos trabajan los fines de semana, ya sea llevando mercados, ya sea en las tiendas que hay. Los más grandes pues se van al campo a trabajar en oficios del campo los fines de semana para sostenerse durante la semana, para poder ir al colegio. Entonces estos estudiantes pues son, estos estudiantes se les dificulta, ¿no?, mantenerse en una ciudad cuando pasan a una educación superior. Los que tienen el apoyo de sus papás, no hay ningún problema, no hay inconveniente, porque el papá pues le arrenda su casa, está pendiente, pero los que no, a veces, por ejemplo, hemos tenido estudiantes, muy buenos estudiantes, que han pasado las pruebas en las universidades, o que en el ICFES pues les ha ido muy bien y han pasado a programas de pregrado. Y hemos, como docentes, pues les hemos logrado, digamos, como ayudar, ¿no? Pero es que reciben la ayuda 1 mes, 2 meses, pero para mantenerse durante toda una carrera ya es difícil, ya es complicado. Lo que ha mejorado también es, pues lo que yo pienso, la regionalización, como lo que ha hecho la Universidad del Cauca. Eso ha ayudado un poquito a que los estudiantes, por ejemplo, en municipios como Santander, puedan llegar y estudien, al menos están en su tierra, ¿no?, más cerca, pero ya si se tienen que desplazar, el desplazamiento es el que hace que de pronto los estudiantes que no tienen pues ese apoyo de sus papás, entonces no puedan culminar un pregrado. Ok, Rovira, muchísimas gracias. Es una realidad complicada. Aquí nos preguntan, antes de pasar, usualmente las preguntas las hacemos al final del foro, pero yo creo que hay una muy válida contigo ahora, y dice aquí Carlos Martínez, es que si hay algún estudiante que tenga su propio computador portátil y tenga una conectividad razonable para tomar las clases. Como te digo, o sea, en la zona urbana pueden haber algunos estudiantes que tienen, pero la mayoría de estudiantes allá trabajan es con un celular. Y eso también ha hecho que se dificulte, ¿no? Porque
por ejemplo, se tiene un horario. El lunes se envían las guías, por ejemplo, de español y religión, el martes se envían las guías de matemáticas y artística, y así sucesivamente, pero para que el niño las esté leyendo en una pantalla tan pequeña, pues los cansa y de pronto pues todos los días las guías y ellos no tienen esa posibilidad de tener un computador para leerlas en el computador, descargarlas en el computador, no. Otra cosa que sucede, que hay familias en donde hay 3 o 4 estudiantes y solo hay un celular. Entonces, pues eso también ha sido otra dificultad, porque pues todos los hermanitos ahí tratando de leer las guías, de enviarlas, de darle solución, lo hacen, sí, pero pues es complicado, porque como me decía una madre de familia, es que tengo 4 y yo no tengo wifi, yo envío es con recarga. Entonces, ¿qué hicimos en el colegio? Para darle solución a eso, entonces que los estudiantes vayan por unas guías impresas al colegio. Pero cuando ya sucedió que en el municipio se presentaron casos de COVID, entonces tocó suspender porque pues podían contagiarse, ¿no es cierto? Entonces ya toda la gente era peligroso tanto para los que entregaban las guías como para los que iban por las guías al colegio. De todas maneras, pues hemos tratado de darle solución a eso. Como te digo, estamos culminando el segundo periodo y tratamos de alguna manera los estudiantes, pues entonces dijeron, no, pues entonces va a tocar ir casa por casa a entregar las guías, y así se hizo. Pero pues de alguna manera pues también se corren riesgos, ¿no? Las personas que van a entregar las guías están corriendo riesgos para su salud, pero pues hemos tratado de cumplir con todo eso, de que los niños no se queden pues sin esa motivación por el estudio. Ok, ok, Rovira, muchísimas gracias. Vamos a preguntarle a Oscar, porque Oscar está en el proceso, Oscar está recibiendo las personas que ya han culminado una educación superior o han tenido un camino en su carrera profesional, pero ustedes tienen que reentrenarlos a ellos, tienen que cambiar habilidades, como tú decías. Quisiera saber cómo afectó, eh, perdón, un momento, ¿qué necesidades educativas tienen los ejecutivos el día de hoy, Oscar? Bueno, desde la perspectiva de ejecutivos, a ver, mucho se habla del término transformación digital. Y transformación digital de lo único que no trata es de tecnología. Transformación digital trata de una transformación cultural, que utiliza la tecnología, pero al final es una transformación cultural. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de ejecutivos, estamos buscando personas que ayuden precisamente a liderar el cambio. Son personas que de alguna manera promuevan el trabajo no en grupos, el trabajo en equipos. Y para eso hay un tema que es sumamente importante, digamos, dentro de los temas que vemos y que nosotros trabajamos mucho, tiene que ver con el crear ámbitos con seguridad psicológica. Seguridad psicológica que le permita a cada uno de los miembros de estos equipos el poderse desarrollar, el poder aportar, el poder tener sentido de pertenencia, no tener miedo a la penalización, el aprender de sus errores. Nos equivocamos y aprendemos de nuestros errores. Mucho se habla de equipos empoderados, pero es que yo no puedo empoderar un equipo si mi equipo no conoce la razón de por qué existe ese equipo y el por qué, a dónde va. ¿Sí? Ahí me gusta mucho el ejemplo de Simon Sinek cuando habla de los círculos concéntricos, donde habla de el por qué hago lo que hago, el cómo hago lo que hago y el qué hago lo que hago. Y lo que dice Simon Sinek es, todo el mundo sabe lo que hace, y es cuando uno decide, es que yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, ¿cierto? Un grupo de personas saben cómo lo hacen, esos son los buenos profesionales. Sin embargo, muy pocas personas saben el por qué hacen lo que hacen. Y cuando hablamos de ejecutivos, es sumamente importante preparar personas para que ayuden a que sus equipos se enfoquen en eso, que entiendan el porqué y que permitan precisamente crecer y desarrollar las organizaciones de una manera saludable. Fomentar conflicto de manera saludable, conflicto, no pelea.
dentro de los equipos. Eso ayuda a la innovación, el traer nuevas ideas, el no tener penalización. Entonces, si lo ven, es un tipo de cambio de mentalidad. Los líderes de la transformación digital son líderes de transformación cultural, y estos son esos ejecutivos en las organizaciones. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Yo creo que ese es un concepto erróneo que tienen muchas personas respecto a la transformación digital, donde es el mindset o cómo las personas ven y cómo van a cambiar todos sus procesos, independiente de la herramienta que usen para hacer ese proceso transformativo. Jimmy, quería hacerte la última pregunta a ti, es respecto a cómo podrían las administraciones públicas mejorar las condiciones educativas, porque sé que tú has trabajado en esto y sé que tú has entregado propuestas, pero ¿cómo las administraciones públicas tendrían que hacerlo? Porque veo que lo que ha expresado Rovira o lo que ha expresado Eva no es aislado aquí en Colombia, sucede también allá en tu entorno educativo. Por supuesto. O sea, yo creo que ante la crisis que representa esta pandemia, el imperativo ético y moral que creo que le tenemos que reclamar a todos nuestros gobiernos es a buscar las ovejas perdidas, que son muchas. O sea, no se puede, o sea, si la premisa era que todo el mundo tenía una escuela y todo el mundo podía ir y tomar sus clases y el que se quedara atrás era porque era vago, bruto, algo así. Y mire, ya ese mito, porque era un mito, no se sostiene. O sea, aquí claramente tenemos unas condiciones desiguales que no permiten a un amplio sector de la población de cualquier país que tenga eso que creo que estamos reconociendo como un derecho humano, ¿no? Que es la educación. Y entonces es indelegable. El sector privado debe apoyar todo lo que pueda, pero los gobiernos y cada institución educativa tiene que identificar la gente que está quedándose atrás y tiene que irlos a buscar. Y es cuestión, digo, es relativamente fácil cuando tienes 99 ovejas en el redil salir a buscar una que falta. Cuando lo que te llegaron fueron 15 de 100, pues es mucho más grave la situación. Pero el imperativo es entonces ver cómo hacemos que los medios, y me estoy refiriendo a computadores, me estoy refiriendo a hotspots de Wi-Fi que se deben poder colocar no son cosas, no es alambrar todo un país, pero hay medidas que se pueden tomar para poner en las manos o en las vecindades de la gente que lo necesita los medios para conectarse y aprender. Porque claramente si no existen esos medios, una conexión a Internet y un dispositivo que se pueda conectar, por mínimo que sea, esas condiciones tienen que llegarle a todo el mundo. Y aquí en Puerto Rico estamos trabajando con un estado quebrado, que tuvimos un cuadrante completo del país que por terremotos en enero no pudieron reunirse hasta marzo, y tuvimos decenas de miles de estudiantes que no pudieron tomar un solo día de clase desde diciembre. Y eso es una crisis, y eso se lo reclamamos a nuestro gobierno, porque eso no puede ser así. Si partimos de la premisa que la educación es un derecho humano, eso se tiene que proveer, y no estamos hablando de cosas inalcanzables. Como les digo, es identificar quién no tiene un ordenador, identificar cuál es el aparato que se le puede poner en sus manos. La gente que no tiene conectividad de Internet, eso es fácil de identificar.
un poquito más complejo es llevar los medios, pero nuevamente un router, un dispositivo que dé a 100 o 200 metros de distancia una señal de wifi donde la gente pueda llegar y manteniendo distancia social conectarse a esa señal. Eso no son cosas imposibles. Lo que es mucho más difícil es encontrar la voluntad de un político. Ok, Jimmy, muy amable, muchísimas gracias. Sí, es complicado ese tema y sobre todo la desigualdad que ocurre entre las universidades públicas y las universidades privadas es una brecha tecnológica y es una brecha económica bastante fuerte. Eva, para cerrar esta ronda de preguntas, quisiera saber cómo están preparando los currículos de acuerdo a las demandas laborales de la actualidad, porque básicamente tú has estado involucrada en la renovación curricular de una universidad y ¿cómo están haciendo ustedes esto? Vale, el primero, pues como resaltar que nuestra universidad, que como todos saben, pues es una universidad pública, reconocemos los esfuerzos que los estudiantes hacen por asistir, por conectarse, eso siempre lo tenemos en la mente. Digo asistir cuando es presencial y conectarse ahora que es, digamos, de manera remota. Entonces, digamos que ese es nuestro punto de partida, es un estudiante que ha hecho grandes esfuerzos por estar en la universidad, ¿sí? Por ingresar a la universidad. Por otra parte, entonces lo que nos queda a nosotros es pues tratar de buscar, lograr programas que sean pertinentes, de calidad, que es una palabra que el Ministerio, el Consejo Nacional de Acreditación, pues están insertando en la mente de todos nosotros, que sean pertinentes de acuerdo a las demandas pues, del entorno laboral, que permitan que la deserción no sea alta, que la retención en los programas no sea demasiada, eso es un problema para todos, y el tiempo de permanencia sea el suficiente para que el estudiante concluya este proceso de formación y pueda continuar con otro en el mundo empresarial, en el mundo laboral. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hemos hecho, conscientes de toda esta cadena de cosas que les menciono, es involucrar a los diferentes actores en el proceso, estudiantes, profesores administrativos, egresados y miembros de la comunidad externa. Obviamente también hemos buscado referentes nacionales, internacionales, hemos hecho un conjunto de reuniones con diferentes actores del sector productivo, del sector empresarial, del sector académico, para conocer qué está pasando afuera, porque no podemos tener un programa que no considere el entorno, porque finalmente nuestro estudiante se va a desempeñar en ese pues, mundo más allá de la universidad. Entonces, esa ha sido una prioridad para nosotros, considerar todos los referentes, considerar el entorno, y con base en eso, entonces lo que nosotros hemos pensado, lo que estamos haciendo es trabajando en 3 niveles, un nivel macrocurricular, que abarca la definición del perfil del egresado 3 a 5 años después del grado, y un perfil del egresado el día del grado. Digamos que son 2 niveles de fin que debemos buscar. Y todo eso nos sirve de norte para lo que queremos en cada uno de los programas. Muchas veces pasa que diseñamos cursos, objetivos de aprendizaje de manera aislada a lo que se quiere lograr en el perfil, y eso no puede pasar. Acá estamos haciendo un proceso, digamos, hacia atrás, partiendo de esos perfiles que queremos tener para que los cursos se responsabilicen de los diferentes objetivos de aprendizaje que debemos lograr. En este momento, entonces, ya hemos concluido como esa revisión, ese nivel macrocurricular. Nos corresponde ahora llegar a un nivel de facultad, porque queremos fortalecer la impronta, en este caso, de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, y tenemos que luego pasar a pulir un poco el nivel macrocurricular de cada uno de los programas. Estamos capacitándonos con una universidad que es referente en el tema, y tenemos que llegar a hacer una reforma profunda en los diferentes programas que tenemos en la facultad, en este caso pues de pregrado. Lo que tenemos que finalmente conseguir es que ese perfil sea logrado a través de diferentes objetivos de aprendizaje que se logran pues a través de la integración tanto de contenidos como de habilidades. Hoy en día ya no se puede hablar solamente de contenidos, lograr actividades pertinentes, adecuadas y una evaluación que corresponda, unas rúbricas que sean pues adecuadas para poder medir
que los estudiantes efectivamente están logrando pues el aprendizaje. Incluso hoy en día el Ministerio y el Consejo Nacional de Acreditación nos hablan de eso, de competencias, de objetivos de aprendizaje, de resultados de aprendizaje, y todo está encaminado a que podamos medir si los estudiantes están aprendiendo lo que deben aprender para que estén preparados para el mundo laboral. Finalmente, estamos en ese proceso, estamos aprendiendo. No es un proceso sencillo, pero no, como ustedes decían, ya tenemos la mentalidad para emprender este cambio, que es algo bien importante. Estamos trabajando de manera articulada los 4 programas de pregrado. Creemos que eso es algo bien importante para más adelante, ojalá, facilitar la movilidad de los estudiantes entre los programas. Y pues finalmente que nuestros estudiantes tengan mayores niveles de empleabilidad, el tiempo que permanecen después del grado hasta el primer empleo cada vez sea menor, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, pues en eso estamos trabajando. Falta mucho, pero ojalá logremos como un proceso que haga que esto sea algo de alguna manera un poco más permanente, que no tenga que pasar 10 años para hacer la reforma de un programa. Creo que el mundo de hoy no nos permite ya como esos tiempos, ¿no? Entonces, en eso estamos. Ok, Eva, muchísimas gracias. Con esta pregunta cerramos las preguntas iniciales que se plantearon para el foro. Voy a cerrarla contigo, una de las preguntas del público, y nos preguntan, ¿creen ustedes que la conectividad fue obstáculo esencial en esta tragedia en la educación virtual o la educación remota? O sea, básicamente lo que nos están preguntando es si fue solamente la conectividad para la educación virtual o remota. ¿Tú qué crees? Bueno, sí, fue un limitante bastante grande, como lo han manifestado los profesores, efectivamente. Es una lástima que eso ocurra en nuestros países, pero es una realidad, lo entendemos. Por eso incluso las universidades en general están buscando diferentes estrategias para que sus estudiantes tengan conectividad, tengan un dispositivo, un computador o una tablet, al menos para poder trabajar. Sí, es un limitante. Pero también creo que hay barreras en la parte presencial, como lo decía la profesora Rovira, el tema del desplazamiento, de la alimentación, del alojamiento. O sea, hay unas brechas, unas dificultades de fondo, pues por las características de la población, digamos, de nuestros países. Entonces, siempre hay brechas, y en este caso en particular, cuando hablamos de educación remota, sí, el tema de la conectividad, de no tener un computador, sí impidió que varios no pudieran, pues, vivir la experiencia de esta formación remota que buscamos impartir en estos 2 últimos meses, y que pues nos va a tocar continuar por lo menos por el resto del año. Ok, muchísimas gracias, Eva. Una última pregunta para Jimmy. Esta es una pregunta del público y nos preguntan que si han fracasado las políticas públicas de telecomunicaciones, en especial hacia el tema educativo, porque, perdón, eh, nosotros estamos viendo, Sí. Jimmy, que hubo un impulso enorme, y voy a concatenarlo con otra pregunta, hubo un impulso enorme hacia las comunicaciones móviles, pero, pero básicamente cuando entramos en un periodo de confinamiento y no hay una tecnología móvil fuerte que nos permita tener conectividad inalámbrica desde la casa, pues estamos viendo que hay muchísimos problemas atrás de eso. Entonces, cuéntanos tú cómo ves si han fracasado las políticas públicas respecto a esta parte, en el sector educativo inicialmente. Bueno, yo creo que hay que reconocer que el sector educativo sencillamente no estaba preparado para enfrentar esta situación. Y pues ahí vemos el resultado, que pues afloran las desigualdades, y quien tiene la conectividad y quien tiene el ordenador, pues se conecta y mal que bien termina su curso, y quien no, pues no. Entonces, lo que creo que parece es que lo que estamos viendo ahora es que hace un siglo, en prácticamente todo el hemisferio, había un problema de que en gran parte de nuestros países no había
una escuela, ni un maestro ni una maestra que impartiera la enseñanza básica a la niñez. Y habiendo la escuela, había que conseguir entonces que esos niños y niñas llegaran a la escuela, o sea, que se les liberara de las otras tareas que realizaban. Pues eso fue hace un año, hace un siglo. Ahora lo que nos encontramos es que la conexión, o sea, la conectividad y los dispositivos para conectarse son lo que representan lo que fueron las estructuras escolares y ese primer personal magisterial que fue a los campos en las primeras décadas del siglo pasado. O sea que el sistema educativo se tiene que plantear ahora algo que no se había planteado antes, y es que cada estudiante tenga esa facilidad, identificar dónde están y producir lo necesario. Pero pues eso evidentemente va a requerir una organización de la sociedad y del gobierno muy diferente a la que tenemos ahora. Muchísimas gracias, Jimmy. Y para cerrar con el foro, una pregunta a Oscar. Nos pregunta uno de los participantes es, ¿cómo afectó de manera positiva o negativa tener menos contacto con las personas? A ver, la comunicación humana es de lo más complicado que hay, es lo más imperfecto que existe. De hecho, el mayor error de la comunicación es creer que sucedió, y lo cometemos todos los seres humanos todo el tiempo. Cuando nosotros estamos comunicando, utilizamos múltiples estrategias. Por un lado está lo que decimos, por el otro está cómo lo decimos, nuestra voz, y adicionalmente tenemos nuestro lenguaje no verbal. Aunque yo esté muy concentrado solamente en el mensaje y cómo lo estoy diciendo, mi subconsciente está capturando todo el lenguaje no verbal de mi contraparte. Entonces, el hecho de virtualizar está eliminando un componente muy fuerte que estudios han demostrado que más del 50% de la potencia del mensaje que nosotros comunicamos está en nuestro lenguaje no verbal. Entonces, el hecho de virtualizar ha limitado muchísimo los procesos comunicativos. Ahora bien, una de las estrategias ha sido fomentar el uso del video. El video no nos va a dar todo el lenguaje virtual, pero estamos aprendiendo a comunicarnos y nos está obligando a ser mucho más conscientes de mi interlocutor para tratar de sacar la mayor cantidad de información del mensaje que me está transmitiendo. Entonces ha sido una limitante muy fuerte, ha sido un tema muy complejo. Si por sí teníamos problemas comunicándonos, viéndonos frente a frente, el hecho de la virtualidad está colocando tal vez una limitación en cuanto a todo lo que tenemos para comunicarnos. ¿Sí? Entonces, nos ha impactado, estamos aprendiendo a comunicarnos nuevamente. Ok. Muchísimas gracias, Oscar. Con esta ronda de preguntas cerramos el foro el día de hoy. Quiero darles las gracias a todos los participantes, a Rovira, a Oscar, a Eva, a Jimmy. Yo creo que ha sido muy valioso. Hemos tratado de mostrar una perspectiva diferente a todas las personas. Queremos invitar a todo el público a los siguientes foros. Vamos a tener foros de inteligencia artificial el 6 de agosto, de liderazgo el 21 de agosto y de transformación digital el 4 de septiembre. La idea es tener una continuidad en estas actividades, todas relacionadas en una parte al liderazgo, pero tomando puntos importantes relacionados a lo que nos está pasando hoy en día. Que tengan buen día. Muchísimas gracias.